Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias a Dios que me acompañan en esta segunda grabación. Quiero compartirte una palabra de parte de Dios para tu vida. Pero antes de iniciar, quiero que me ayudes a orar y le pidamos a Dios la sabiduría, la inteligencia que viene de lo alto. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, en esta hora por darnos esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que hables a través de tu palabra, porque todo, Señor, la sabiduría, toda la inteligencia viene de ti y creemos, Señor, que tú nos ayudarás a abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que venga, Señor, a poner la palabra en nuestros corazones y esa palabra produzca mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero compartir esta parte de la palabra de Dios que se encuentra en San Juan, capítulo 4. Vamos a estar compartiendo esta parte de la Biblia y quiero leerte exactamente el versículo 50 que dice: Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hay muchas cosas que a veces no entendemos de la manera en que obra Jesús. Fíjate que hace algunos años, cuando era más joven todavía, había una oportunidad de trabajo. Así que tomé la decisión de aprovechar esta oportunidad. Así que compré el boleto, íbamos varias personas a trabajar fuera. Primero había que irse a México y de ahí de México había que irse a otra ciudad a trabajar. Así que compré el boleto para irnos a la Ciudad de México. Y siempre mi mentalidad de que como uno a veces piensa, ¿verdad? Y dice que ve tantas películas, ¿no? Hemos visto películas y vemos cómo cuando está a punto de pasar algo en acción, cómo se ve hasta en cámara lenta cuando van a pasar las cosas. Y yo algo me imaginaba así, pero jamás pensé que ese día iba a pasar algo similar. Estábamos en la noche ya para salir a la Ciudad de México, con algunas personas que no son familiares, con unos conocidos me iba a trabajar. Así que estábamos ahí esperando a que anunciaran la salida del camión, cuando de repente se escucha un ruido, se escucha un grito y decían, no te vayas, no te vayas. Volteo y me asombro que era mi hermana mayor con un amigo de mi infancia. Cuando llegaron ellos, me abrazaron. Mi hermana mayor me dice, hermano, no te vayas, no te vayas. Hay algo mejor para ti aquí en Tuxtepec. Y yo le decía, pero es que el boleto ya está pagado, no me van a reembolsar el dinero. Y dice, no te preocupes, no te preocupes. Todo eso se puede recuperar. Vente con nosotros. Agarramos la maleta, nos subimos a la camioneta y mi amigo iba emocionadísimo conmigo. Y yo le decía, llegaron justo a tiempo. Es el tema en esta hora que quiero tratar contigo. El tema es justo a tiempo. Y en este tema quiero narrarte una parte de la Biblia de cómo Jesús llega a la vida de un hombre justo a tiempo. Muchos de nosotros pensamos que nuestro tiempo ya pasó. Por ejemplo, un anciano dice en estas fechas, mi tiempo ya pasó, ya no puedo hacer nada más. El joven dice, aún todavía tengo mucho tiempo. Pero sabes, en esta parte de la Biblia que te quiero narrar hoy, habla acerca de cómo Jesús llega justo a tiempo. Te quiero compartir 3 puntos. Y el primer punto es, los tiempos cambian, Jesús no. Los tiempos cambian, Jesús no. Y te quiero leer lo que dice Juan en el versículo 45 del mismo capítulo del 4.
Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. La parte que narra la Biblia habla precisamente de esto. Los milagros en el tiempo de Jesús y los milagros en el tiempo de hoy. Jesús había hecho milagros en una fiesta donde estas personas habían sido testigos del milagro de Dios que Dios había hecho a través de Jesús. Jesús había hecho otro milagro. Si ustedes recordarán que ese milagro muy mencionado cuando Jesús convierte el agua en vino. Mucha gente de Caná de Galilea habían sido testigos de ese milagro. Y a Caná de Galilea Jesús volvía otra vez y algo estaba a punto de suceder. Es algo que te quiero compartir que estaba a punto de suceder en Caná de Galilea otra vez. Iban a ver un milagro asombroso. Muchas personas piensan que los milagros fueron en el tiempo antiguo, que los milagros fueron en el tiempo de los profetas, fueron en el tiempo de Jesús. Pero déjame decirte que los milagros siguen activos. Jesús sigue haciendo milagros. En la iglesia se siguen viendo milagros. Jesús sigue haciendo milagros. Los tiempos cambian, pero Jesús nunca cambia. Jesús sigue siendo el mismo. Los tiempos van cambiando. Nosotros vemos cómo los tiempos cambian. Nosotros vemos cómo todo está cambiando. El tiempo en que estamos pasando ha cambiado drásticamente. Muchos han comentado que la vida ya no va a ser la misma, y ciertamente la vida ya no será la misma. Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Simplemente al salir a la calle, nuestra vida ya no es la misma. Si platicamos con personas mayores y les decimos salir a la calle en estos momentos no es fácil, tanto por la pandemia como por la inseguridad que hay en nuestra ciudad. La vida ya no es la misma. Ya no es la misma, pero Jesús sigue siendo el mismo. Jesús te sigue escuchando. Jesús sigue escuchando la oración. Jesús sigue haciendo milagros y Él sigue obrando alrededor de la gente. Y Jesús sigue esperando a que el ser humano reconozca que ha pecado y se vuelva a Él. Jesús visita otra vez Caná de Galilea y está a punto de hacer algo impresionante para un hombre. El tiempo de la humanidad, hablamos del tiempo, justo a tiempo es el tema de hoy, justo a tiempo, hablamos de tiempos, los tiempos de Jesús son perfectos, los tiempos de Jesús son perfectos y el tiempo de la humanidad ha llegado. Estamos en el tiempo en que la humanidad debe de voltearse y ver a Jesús como su único Salvador, el único que puede solucionar el problema de la ciudad de Tuxtepec, el único que puede solucionar el problema del mundo entero, se llama Jesús. No hay otro camino, no hay otro remedio, no hay otra solución. La única respuesta para la humanidad se llama Jesús. Un hombre estaba a punto de conocer que el tiempo para él y para su familia había llegado. Este hombre, nos narra la Biblia, que estaba a punto de conocer a Jesús como el sanador. Y al conocerlo como su sanador, también iba a conocerlo como su salvador, no solamente para su hijo, no solamente para él, sino para toda su familia. Dios está interesado no solamente en ti, no solamente en tu hijo, Dios está interesado en toda tu familia. Punto número 2. A punto del colapso. A punto del colapso. Te quiero leer lo que dice el versículo 47
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. La Biblia nos narra en varias ocasiones cómo la gente se acercaba a Jesús porque ya no tenía solución para su problema. Tal vez, al igual que este hombre, mucha gente ha buscado la solución en los doctores, e incluso en la brujería, ha buscado hasta lo imposible y no ha habido solución para su problema, para su necesidad, para su enfermedad. Mas, sin embargo, al final, este hombre buscó a Jesús. ¿Cuándo buscó a Jesús? Dice la Biblia que su hijo estaba a punto de morir. Tenía un problema. Su hijo estaba a punto de morir. Y cuando estaba a punto de morir, es entonces cuando buscó a Jesús. Cuando la gente está a punto de morir, cuando la gente está a punto del colapso, cuando la gente está a punto del desborde, es cuando se acuerda de Jesús. Y saben, Jesús es tan amoroso que en ese momento Él te sigue esperando. Jesús no es como nosotros. Jesús, si fuera como nosotros, diría, hasta entonces te acuerdas de mí. Ahora sufre un poco. Jesús no es así. Jesús te sigue esperando. Dice, me llama la atención la última parte de este versículo. Dice que estaba a punto de morir. Tal vez tú te encuentres a punto del divorcio. Hay muchas personas, hay muchas parejas que están a punto del divorcio. Mas sin embargo, si dejas que Jesús entre a tu familia, entre a tu matrimonio, tu vida cambiará. Y ese a punto se puede convertir en algo pasajero. Cuando estás a punto del divorcio, Jesús llega a tu vida y las cosas empiezan a mejorar. Tal vez alguien está a punto del suicidio. Hay mucha gente que se ha suicidado. Hay mucha gente que ha tomado aparentemente el camino fácil y se ha quitado la vida. Hay mucha gente que está pensando en suicidarse, pero déjame decirte que Jesús está a tu lado y que si tú clamas, aunque estés a punto del suicidio, Jesús está a punto de llegar a tu vida si tan solamente le permites que entre a tu corazón. Muchos están a punto de perder la fe y dice ya no se puede hacer nada. Estás a punto de nada, estás al borde del precipicio, estás a punto del colapso. Mas sin embargo, Jesús hoy llega a tu vida y te dice, no temas, yo estoy contigo. Y te dice, yo puedo hacer un milagro en tu vida. En el versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creerías. El tiempo de Jesús está cerca. El tiempo para acercarse a Jesús es hoy. Hoy es el día que Dios te da una oportunidad. Nosotros no sabemos nuestros tiempos, nosotros no sabemos. Tenemos un acta de nacimiento y en el acta de nacimiento está el día y la hora en que nacimos. Mas sin embargo, lamentablemente no sabemos el día ni la hora en que hemos de partir de este mundo, el día ni la hora en que hemos de morir. Alguien sí lo sabe. Él se llama Jesús. Jesús sabe todos los tiempos. El tiempo es de Jesús. El tiempo le pertenece a Jesús. Y hoy que tienes la oportunidad, si quieres reconciliarte con Dios, hoy es el momento de reconciliarte. Si quieres aceptar a Jesús, si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy es el día, hoy es tu tiempo. El mundo no quiere humillarse. El mundo no quiere rogar. Y Jesús decía en este versículo, si no vieres las señales y prodigios, dice, entonces no van a creer. Hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que dice, yo quiero ser como Tomás. Hasta no ver, no creer. Pero sabes, Jesús es tan real. Jesús es tan real como el aire que respiras. Así es tan real. Dios te llama y te sigue llamando a muchas personas. Tal vez tú que me estás viendo, Dios algún día te llamó con un milagro. Tal vez Dios algún día sanó a tu hijo, sanó a tu hija, sanó a tu mamá, sanó a tu papá y lo conociste a través de un milagro. Pero a través del proceso de la vida te alejaste de Dios,
te apartaste de Él, pero Dios te sigue diciendo, te sigo esperando, te sigo llamando y el tiempo para ti es hoy. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Él es un Dios de lo imposible. Hay mucha gente que dice que ya no sigue haciendo milagros, pero nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. Hace algunos años ya, recuerdo cuando estábamos en una oración y el pastor de aquel cierto lugar me pide y me dice, Juan, por favor, dirige la oración, vamos a orar por mi papá, decía el pastor. A mi papá lo van a operar, así que estoy muy preocupado y me gustaría que oráramos. Toda la iglesia se puso a orar, yo tomé el micrófono, me puse a orar y algo que no había visto, algo que no había comprobado yo, fue algo asombroso. Me puse a orar y dije, en estos momentos oramos por el papá del pastor y empezamos a orar. Y en esa comunidad donde estábamos orando, de repente pasó algo que yo no me lo podía explicar. Yo vi claramente al papá de este pastor, aunque nunca lo había conocido yo personalmente. Yo oré delante de él y le dije, en este momento la virtud sanadora, el poder de Jesús fluye sobre ti. Y en ese momento algo corría sobre mi mano y yo veía cómo ese hombre se levantaba y estaba asombrado de que Jesús había hecho un milagro. Acabé de orar y tomé el micrófono y yo, contento, emocionado, le digo a la iglesia y le digo al pastor, ¿saben qué, pastor? Hoy Jesús visitó la vida de su papá y su papá está sano. Ese día, el pastor salía para ver a su papá, vivía fuera de ahí. Eso fue un fin de semana. Cuando él llega después, un lunes, a la iglesia contento el pastor y dice, en el momento exacto, a la hora exacta, Jesús hizo un milagro y ya no hubo necesidad que mi papá fuera intervenido quirúrgicamente. El milagro había sucedido. El Dios de lo imposible, el Dios que muchos dicen ya no hay milagros, hizo el milagro y sigue haciendo milagros, aun cuando la ciencia tal vez ya no tiene la solución. Fíjate, dice la Biblia, seguirá haciendo señales y milagros. Y un concepto de señal, te lo quiero leer, dice, es una marca distintiva, recordativo, demostración, a veces de naturaleza milagrosa, dada a menudo para confirmar un mensaje inspirado o algo respaldado por la autoridad divina, o para advertir o animar a colaborar con la voluntad de Dios. Eso es una señal. Y prodigio, dice, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Jesús decía, el mundo tiene que ver señales y prodigios. Y Dios sigue haciendo señales y prodigios en este tiempo. Y dice en el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre quería que Jesús fuera a su casa, mas no se esperaba la respuesta de Jesús. No esperaba una respuesta de Jesús, que era una respuesta firme, una respuesta llena de fe. Tercer punto que te quiero compartir en esta hora, justo a tiempo. Justo a tiempo. Hace algunos años estábamos en la sierra, exactamente en la comunidad, en una villa, casi a punto de convertirse en ciudad, Villa Hidalgo, Yalala. Estábamos en el trabajo y recuerdo muy bien que algo estaba a punto de cambiar la vida de dos maestras. Estábamos planeando nuestras clases en un día y una maestra sufría de ataques demoníacos. Llegaban momentos en que el demonio la poseía y ella reaccionaba de una manera muy fuerte.
Yo no sabía tampoco que ahí estaba una maestra también que era cristiana, la maestra Zoila. Y cuando vimos este hecho, ella me preguntaba de la manera en cómo íbamos a actuar con esto. Nosotros empezamos a orar y algo estaba a punto de suceder. Esta maestra Zoila tuvo que pasar un proceso y conocer a Dios de una manera más personal, de una manera poderosa, con prodigios. Y la valentía de esta maestra, yo viajaba cada 8 días de esa comunidad hacia mi casa, y esta maestra tuvo la valentía de llevársela a su casa. Yo voy con el pastor y le comento y le digo: pastor, hay este problema. Esta maestra, un espíritu entra en ella y la domina, y es algo muy fuerte. En las noches se levanta, rasguña las paredes, los vecinos escuchan y tienen miedo. En esa iglesia acostumbran a hacer veladas de oración. Le estoy hablando de hace muchos años atrás. Y recuerdo que eran exactamente las 12 de la noche cuando el pastor dijo estas palabras. Dice: hoy son las 12 de la noche y declaro que la vida de esa maestra queda libre en estos momentos. Cuando yo encontraba a la maestra Zoila, le preguntaba sobre la maestra, que qué había sido, y me dice que exactamente a las 12 de la noche algo había pasado. Algo había cambiado en la vida de la maestra, que ella se había llevado a su casa, y el milagro había ocurrido. A distancia, una distancia, larga la distancia, tan solamente dijo la palabra en el nombre de Jesús, y esa maestra quedó libre para la gloria de Dios. Nos sigue diciendo la Biblia que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Jesús lo hace a la hora exacta. A las 7 Jesús dijo la palabra. Ese hombre tuvo que caminar casi un día de viaje para llegar a su casa. Cuando él llega a su casa, los hombres salen a decirle buenas nuevas: tu hijo vive, tu hijo vive. Y él le pregunta: ¿a qué horas? A las 7. Exactamente a la hora que dijo Jesús, a esa hora quedó sano su hijo. Jesús nunca llega tarde. Jesús está a tiempo. Jesús te dice hoy: hay una buena noticia para ti y para tu familia. Hay una esperanza para tu familia. Hay una esperanza para tu familia. ¿Recuerdas que estaba a punto de morir? ¿Recuerdas que estaba a punto de ya no se podía hacer nada? Pero Jesús llega exactamente a tiempo. Jesús llega a tiempo para ti. Yo te quiero invitar en esta hora a que, si estás alejado de Dios, Jesús todavía te da otra oportunidad. Y termino con este versículo, el 54, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Jesús lo vuelve a hacer. Jesús se glorifica otra vez y lo vuelve a hacer. ¿Estás alejado de Jesús? ¿Piensas que Jesús ya no te puede perdonar porque le volviste a fallar? ¿Piensas que Jesús ya no quiere nada contigo porque crees que eres tan pecador como antes? Pero déjame decirte que Jesús otra vez te vuelve a perdonar y te dice: hijo, ven a mí. Otra vez quiero perdonarte. Otra vez te quiero mostrar que te amo.
Cierra tus ojos y oremos a Jesús. Padre, gracias te damos porque a través de tu Hijo Jesucristo nos muestras que tú, Señor, lo vuelves a hacer, que sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si alguien, Señor, que está viendo este video está enfermo, Señor, ahí donde está, y cree tan solamente, tú puedes hacer un milagro, Señor, en su vida. Sana, Señor, si hay alguna enfermedad. Sana, Señor, si hay alguna dolencia. Si están a punto del divorcio, en el nombre de Jesús, llega a tiempo a ese matrimonio. Si están a punto del suicidio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro que Jesucristo llega a tu familia, que Jesucristo llega a tu vida. Si hay alguna enfermedad, todo queda sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si alguien quiere recibir a Jesús en esta hora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que pueda haber ese acceso, que cada uno, Señor, pueda decir que realmente se arrepiente y te acepte como tu Salvador. En esta hora, Señor, te pedimos que tú vengas al corazón de cada uno, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da mucho gusto que estés viendo este video. Te invito a que continúes suscribiéndote. Si no te has suscrito, suscríbete a este video y seguiremos compartiendo más prédicas que sean de bendición y que glorifiquen a nuestro Dios que sigue haciendo milagros. Dios te bendiga.